Arranca esta sección entre chivos. Sí. Impresionante. Estamos con el señor Miguel Sprumón, un músico notable de la región, un músico que ha nacido, por lo que estuve averiguando, y si no es fake news, usted es de Buenos Aires, ¿no? Provincia de Buenos Aires. No hice la tarea y no te di las tareas para que busques vos. Me gusta. Provincia de Buenos Aires, ¿no? Ahí he nacido, sí, en provincia de ¿Era Buenos un Aires. algo obrero? Y te viniste a principios de los 90 y te instalaste en el norte neuquino. Manzano Amargo. Manzano Amargo, y desde ahí estás en el norte ahí. Y desde ahí estoy en el norte, sí, llegué a una escuelita alberga en Manzano Amargo, el año 90 específicamente, y bueno, ahora estoy viviendo en Andacollo, pero el norte neuquino es mi casa, podemos decir, que es una característica que tiene vivir en estos lugares. Es que como que todo es tu casa, porque ahí nos conocemos todos, uno puede parar en cualquier lado, golpear cualquier puerta, ¿no? Es como si fueran esos pueblos de relatos fantásticos donde hay algo en el ambiente que genera... Puede ser que haya gente de mierda, claramente, porque son como los boludos, están ubicados estratégicamente. Sí, un porcentaje tiene que haber. Tiene que haber, porque si no sería una sociedad. El cupo de boludos. El cupo de boludos. Tal cual. Pero tiene algo, es como que todas las veces que yo he ido, hace rato, bastantes años que no voy por allá, es como que me sorprendió ese clima que decías vos recién, ¿viste? Y esa de amabilidad, incluso en algún punto. Es muy característico. Sí. Es hermoso. Sí, yo lo vivo así, ¿no? A veces cuando ando viajando y vuelvo, una vez que uno cruza ahí la cordillera del viento, siente como que, ya estoy en mi casa. Cualquier cosa que pase, acá conozco a todo, en cualquier lado uno puede, o sea, onda que se te rompe el auto y el que viene atrás para. No tenés ni que pararlo. Sí. Digamos, si no parás, sabés que no es de la zona. Se te pincha una rueda y están ahí, necesitas algo y están. Vos sabés que hay una característica, tal vez casual o no, porque no es para hacer una estadística, pero cuando hice un viaje en bicicleta, desde Andacollo fui hasta Villa Langostura, así que fui pasando por todos los lugarcitos hace poquito, en el mes de marzo. Y bueno, y cuando iba por el norte, varias veces se pararon vehículos para ver si quería cargar la bici y ir un tramo, ¿no? Está bien, hay otro factor, en el sur hay muy más turistas, es común ver a uno en bicicleta y qué sé yo, tal vez no, allá llamábamos la atención, pero me pasó que en el norte pararon y dijeron, te alcanzo, te hago unos kilómetros. En cambio ya en el sur ya no. Porque además de ser músico y de venir de la provincia de Buenos Aires, Miguel es docente jubilado. Reciente jubilado, hace trekking, hace movidas solidarias en bicicleta, hace competencias en bicicleta, cruza pasos fronterizos con Chile para reclamar que se abran, hace bicicleteadas para que se abra un área oncológica en un hospital para niños, y reclama que cuiden el Nahueve. Y a su vez reclama que después de tanto tiempo pongan que lo lograron en la escuelita que se había incendiado. Es un multitasking, multiárea, multifunciones, multitodo. Bueno, porque somos pocos, entonces hay que... Y Encuentro de Trovadores también. Encuentro de Trovadores, que es también un clásico, son 12 años ya que estamos firmes. Bueno, que tiene que ver con que hay otras personas que se prenden en todas estas cosas, ¿no? Porque todas estas cosas que estás nombrando, la mayoría no son solitarias, ¿no? Sino tiene que ver con que tal vez uno empuje un poquito una idea y bueno, y hay gente que se engancha, se prende y bueno, y pasan cosas. Cuando nos juntamos, pasan cosas. Sí, eso es interesante. Bueno, yo te sigo en las redes, así que he estado un poco al tanto que también te sigo en las redes, tan siglo XXI. Ya no es más, te sigo desde Cemento, te sigo desde las redes. Te sigo en las redes, sí, te sigo y te he visto, bueno, muy últimamente, sobre todo mucho con el trekking, ¿no? Estás como a full. Sí, estoy haciendo... Subiendo montañas a pleno. Bueno, ahora justamente en estos momentos junté estas cosas, ¿no? La música con la montaña, presentando un videoclip desde la montaña, bueno, metiendo la guitarra en la mochila y subiendo hasta la cima de la cordillera del viento, ¿no? Así que bueno, eso fue una experiencia muy linda y tiene que ver también con una charla con otro trovador, Pablo Toscani, que un día yo porque cuando haciendo la bicicleteada pasé por Loncopue y estaba trabajando Pablo ahí. Y entonces
me llamaba la atención de cuánta gente me iba siguiendo en la bicicleta. Yo digo, pensar que yo escribo una canción y no la sigue tanta gente como una bicicleteada, ¿no? Y Pablo me dice, lo que pasa es que, bueno, tenés que separar las cosas, tenés que juntarlas. Y dije, digo, no se me había ocurrido. Entonces, este video salió a presentarlo subiendo una montaña con mochila, nieve. Y bueno, y en cada pedacito, cada parada íbamos cantando un pedacito de la canción que se llama 17 deseos. 17 deseos. Y bueno, y cada uno de los deseos, bueno, ya vamos por el deseo 13. Así que esto es hasta el miércoles que viene. Y el jueves se presenta el videoclip, que también por YouTube, que bueno, que es una canción que grabé hace poco. Así que bueno, esa es la forma, de alguna manera, porque bueno, yo creo que más allá de las actividades distintas, uno es una misma persona, ¿no? Y que tal vez el mensaje que uno quiera dar es el mismo. Entonces eso de separarnos y de poner etiquetas tal vez sea un error nuestro también. Tenés un canal de YouTube, entonces bueno, invitamos a la gente que te siga. Miguel Sprumón, ¿no? Y después está el grupo de Face, que tiene uno de los mejores nombres de grupos que puede haber de un músico. Nos gustan las canciones de Miguel Sprumón. Ese grupo de Facebook que tiene algunos años y se sigue sumando gente, es muy loco todo esto. Yo me sorprendo, uno viene de otra época, digamos, en cuanto a estas tecnologías. Y me sorprende las cosas que pasan, ¿no? Que de pronto una canción la esté escuchando alguien en otro país o en un contexto totalmente distinto, que uno piensa que bueno, que la está escribiendo, la está cantando para determinada gente o determinados lugares, y de pronto aparece una persona de otro lugar o que la canten en otro lado, ¿no? Y así que está muy bueno eso de las redes. Yo, por ejemplo, vendría a ser un trovador al estilo de allá, que es de Singapur, que lo conocí gracias a mi hermana, que es la que está más metida que yo en la cuestión de la música asiática, la música coreana, que lo empezó a hacer los vivos por YouTube los domingos, y yo lo veo y es como que saluda, está sorprendido de que haya gente de Argentina, de Neuquén, que escucha un chabón que está en Singapur. O sea, está re sorprendido, o sea, es lo mismo que te dicen los es que pasan esas cosas, y bueno, y no me deja de sorprender de alguna manera, como que por un lado está bien, el sistema está manejado siempre por unos pocos, pero hay estas pequeñas licencias de gambetearle a la ley en general y decir, bueno, tal vez lo masivo está destinado a un público, unos pocos, las grandes compañías, pero en las pequeñas cosas uno puede compartir una canción, o a veces un vivo, a veces uno... En una época, ahora, bueno, empezó más la pandemia, ahora hace mucho que no lo hago, eso de uno está en la casa ensayando, ahí mete un vivo en el Facebook, en el Instagram. Vi un par. Claro, y de pronto personas que estaban ahí pasando las pantallas nada más, se detienen ahí y se quedan ahí escuchando, y bueno, capaz que se juntaron 10 personas, 20, pero después pasa lo raro, que capaz que terminó ese vivo y eso lo siguen viendo, y capaz que de pronto uno mira y tiene 1000 reproducciones y va a decir, bueno, hubo 1000 personas que... ¿Te acordás qué temas de quién te pedía también los vivos? Al Gaby Barrio eso lo hacía siempre yo. Claro. ¿Tema de quién te pedía yo? Tocaste uno de Piero. Uno de Piero. ¿Quién pide un tema de Piero hoy? Nadie. Un pedido eterno. Pero me sé alguno todavía. Pero sí, yo escuchaba a Piero también, así que era un revolucionario en su momento. Sí, a mí lo que me pasa con Piero es me aburre mucho, soberanamente. Claro. Pero después digo, ¿por qué? Si la letra está muy buena, incluso el tema de Mi Viejo, que es como un tema que si tenés insomnio lo podés escuchar y te dormís al toque. Pero escuchás la letra y es tremenda, decís, ¿por qué me aburre? Bueno, son contextos, ¿no? Sí. O sea, hay cosas que a veces cuando uno habla con los pibes, ¿no? Cuesta entender por qué determinadas cosas tenían... ese estilo. Claro, y nosotros, por ejemplo, en mi adolescencia era muy marcado lo que uno escuchaba. Ahora es como más abierto, uno puede escuchar rock, cumbia, reggaetón, todo junto y no pasa nada. Antes era, si eras rockero, eras rockero. Y si asomabas del oído en otro lado, enseguida... Claro, de hecho, por lo menos en el contexto que yo vivía, no quiero decir que pasaba en todos lados, si ibas a ver recital no ibas a bailar. Eran como dos lugares, digamos, entonces, y había como una cosa así, ¿no? Como que el que iba a bailar escuchaba música en inglés, y nosotros escuchamos rock nacional, y era así. Yo el día de hoy no sé bailar todavía, algún día capaz que voy a ir a un boliche.
Yo, mira, yo no iba a bailar, de hecho mi viejo era de los pocos que decían que me pedían que saliera, no porque no me bancaran, sino que veían que estaba todo el día encerrado viendo películas o series de televisión. Y la única vez que me sacaron a bailar fue una compañera de secundario en el baile de egreso. Y le dije no. Y fue la única y mantiene ella el honor de a 25 años de eso todavía. No salgo a bailar. Nadie va a ver mis Y pasos. nunca más bailaste. Pasa es imposible eso de no bailar, porque es cuando estás escuchando música, lavando los platos y está el tema ahí, sí. le mandás como una movidita de cadera o de culo. Claro, pero nadie está mirando ahí. No, obvio. Puedes estar lavando los platos en bolas y está todo bien. O en un recital que está lleno de gente, y uno no se da cuenta. Ahí me preocuparía lavar los platos en bolas en un recital de gente. Che, Miguel, y vos siempre, digamos, tocás solo. Igual tuviste como un inicio en grupo, ¿no? ¿Tenías un dúo? Sí, ¿no? tenía un dúo allá, bueno, pero allá en los 80, tocamos en pub allá en el conurbano, en Merlo, Morón, Padua, toda esa parte. Y después, bueno, cuando me vine acá, tuve unos años donde prácticamente no toqué, porque bueno, yo vivía en un lugar muy aislado y también ese contexto cambió en estos últimos años porque vivir en un paraje que había 200 habitantes en ese momento, bueno, no había televisión, no llegaba la radio, nada, entonces era muy difícil. Qué cambio, ¿no? Qué cambio. En esa época yo me imagino, ¿cuándo fue? ¿El 90, por ahí? Claro, pero para mí fue muy enriquecedor en cuanto a componer y de pronto imagínate venir de Buenos Aires y estar en el medio de la naturaleza y era como que estaba viendo otro mundo. Otra movida. Claro, porque encima con esto que decís vos, es lo que hacías era lo nuevo para ese pueblo y a medida que iban llegando otras cosas era como que iba la cuestión de alimentarse uno mismo como artista. Claro, entonces esos años, bueno, hasta que después, bueno, he hecho unos viajes a Buenos Aires que grabé algunas cositas en aquella época, y bueno, y después algunas radios zonales me pasaban, pero también yo venía con una música que no tenía nada que ver con el contexto de lo que escuchaba la gente en estos lugares, ¿no? Recién, no sé si es bueno o malo, pero al aparecer la televisión rompe un poquito porque empieza a escuchar otras cosas también la gente, ¿no? Que si bien tampoco era el rock nacional que yo venía, porque eso no es lo que pasa en la tele generalmente, claro. Pero bueno, ya, o por lo menos no pasaban, pero ya no era tan raro lo que hacía, no era tan extraño, ¿no? Y así, bueno, hasta que lo que me dio así un impulso, digamos, fueron las redes sociales, ¿no? Cuando empezaron las redes sociales, porque a mí me pasaba antes que yo venía a Neuquén a cantar y volvía a los 6 meses y siempre era el debutante, porque siempre había que contar de vuelta quién era uno, porque claro, la gente no te veía en esos 6 meses, un año que uno, si no había ido al mismo festival, no te veían en 2 o 3 años, entonces era como que ni sabían quién era. Regresa Miguel Esprumón. Claro, y todos decían, va, ¿quién es? Y bueno, y lo que hizo las redes es que mientras uno no está en la presencia física, uno sigue estando, ¿no? Y entonces, de alguna manera, y aparte empezar a conectarse con otras personas que uno... cuando uno va a tocar a algún lado, te conectas con 2 o 3 personas, 4, 10, depende de donde uno... Me ha tocado bocha al lado, hasta en el anfito. Sí, donó bocha de disco para sortear y todo eso. Así que eso ha cambiado totalmente. Me quedé con uno de los discos que había dejado para sortear. ¿Tenés una discografía? Sí. Bueno, siempre desde discos en cassette, ¿no? Las primeras grabaciones. ¿Grababas? ¿Y qué onda en esa época grabar? Porque hoy es muy fácil, pero en esa época... Y era decir, bueno, esos primeros los grabé en Buenos Aires porque claro. Yo como... iba todos los años de vacaciones a Buenos Aires, todavía los primeros años iba bastante, ¿no? Y tenías familia y todo. Claro, tenía a mis padres allá, entonces yo iba y conocía músicos de antes, y entonces siempre grabé las primeras cosas. El último que grabé allá fue en el año 2000, que grabé un disco que tiene un sonido bastante bueno. Ya en ese momento ya había tecnología un poco mejor, ¿no? Los primeros eran muy de cassette, así que andan por ahí, pero son... más otro sonido, ¿no? Así que los últimos son bastante bien y bueno, y ya después
ya fui como cortando ese vínculo con Buenos Aires y ya grabé en el 2011 acá no. Claro, y acá ya empezaron a haber más gente que grababa, empezaron a Sí, ese armándose. disco lo ya presentaste está. acá en el Arrimadero, me acuerdo. En el Arrimadero, y bueno, y fue muy loco porque... Bocha de invitados. porque- Bocha de invitados. Sí, Recuerdo eso. el disco tiene 18 invitados y fue Apa. muy loco porque yo en ese momento andaba tocando mucho por estos lados, en la Arpillera, ¿no? Esos lugares muy tradicionales así de este En la under. Conrado también. En la Conrado. Entonces, como yo siempre fui de hacer cosas colectivas, invitaba gente al disco, pero algunos ni los conocía, digamos, che, ¿qué estás haciendo? Estoy grabando, ¿qué viniste? Digo, venite mañana al estudio, dale, le enganchamos algo. Y hubo gente que conoció el tema en el estudio y le puso una guitarra, le puso algo. Era un riesgo total, ¿no? Bueno, acá en este estudio también grabaste una versión de un Sí. tema que Que anduvo por muchos anduvo lados. por muchos lados y que cierto sector de la sociedad mucho no le gustó. Y bueno, es un homenaje a Evita, que grabamos las voces acá, nos juntamos, que fueron como 15 voces. Habíamos grabado la base con Lucio Jara en el estudio de él y acá se vino a poner las voces, que fue muy, muy lindo también porque no faltó nadie de los que invité. Estaban todo un día de lluvia, Me frío. acuerdo de eso, sí que vi, yo seguía el minuto a minuto de la Y acá grabación. estuvieron todos y grabaron, bueno, y eso tuvo mucha repercusión, hasta fue declarado de interés legislativo por la legislatura, que también es raro, ¿no? Un homenaje a Evita que la legislatura la declare de interés, porque no es una legislatura de mayoría peronista, por decirlo de alguna manera, ¿no? Así que también, que ese fue el objetivo también de la canción, también, no que sea una canción peronista, porque... No, rescatar la figura de Evita. Claro, porque como para Evita. mí Evita trasciende totalmente el movimiento, el partido, es un ícono mundial, ¿no? Entonces, cuando hablamos de Evita no podemos, todavía estábamos hablando de la grieta, todavía como son 70 años que murió Evita y todavía hay gente que le molesta a Evita, es muy grosso, ¿no? Muy grosso. Que haya gente que le moleste todavía, parece, claro, parece que el viva el cáncer todavía sigue vigente, ¿no? Es increíble. Es que sí, acordate lo que pasó con Timerman. Claro, sí, entonces muy loco, entonces esa fue también, yo dudé al principio cuando grabaste la versión, en una charla con Fernando Barraza justamente, yo le digo, ¿y la vas a grabar? Y no sé, y él me dijo, ¿cómo no la grabas? Justamente lo que hay que hacer es colocar estas cosas al frente, ¿no? Porque si no uno termina haciendo lo mismo, no las esconde porque a lo mejor molesta y bueno, y si molesta el problema de ellos. Pero bueno, que hagan Mauricio Millones. A ver si puede. Vi también que te gusta, como que mostrás también a la gente de los lugares, ¿no? Y los paisajes, eso está bueno, como que rescatás los lugares donde vos estás. Y yo creo que sí, que uno es un montón de cosas, ¿no? Como decíamos recién, y me parece que aunque la canción no sea una cueca del norte neuquino y la poesía no sea típica del lugar, está escrita en el lugar y está viviendo ahí, entonces también lo rescato de alguna manera, porque si no, a mí eso del folclore tradicional que es más conservador que... Guitarra y bombo y con suerte un violín. Claro, ¿y por qué no se puede mezclar y hacer cosas? Porque uno, por ejemplo, la que voy a hacer ahora es más campera, la canción que voy a estrenar, que tiene violín, acordeón, es un balsecito, pero a la vez tiene una letra que no tiene nada que ver con los balsecitos tradicionales. ¿Y por qué? Y porque yo creo que no tiene que haber límites en el arte, uno tiene que hacer lo que siente, Claro. y que después sea el que escucha, el que lo elija o no. Porque si nosotros mismos como artistas empezamos a decir, no, eso no es, como, no, de Evita no hablemos porque se van a enojar. No, si haces un balsecito, hace una letra que parezca la de los balsecitos, y no, yo hago las letras que yo quiero. Está bien. Antes de ir a la primera canción, pues se trajo las cuerdas como corresponde. Excelente. Me quedé pensando en esto que decías al inicio de la charla de que Música no, en vivo en Chivos Expiatorios. que no hacía las cosas solo, cualquiera. Y siempre me acuerdo de una imagen, una vez que estuviste en los estudios de la radio de la universidad, que viniste con tu piba y estabas tocando y tu piba estaba jugando ahí en el piso y en el juego iba como cantando la canción. Entonces en esto de que nunca haces las cosas solo, pensaba, ¿cómo es componer con tu hija? Vos sabés que mi hija
justo me tocó ese tema hace poco, pues ya tiene 10 años, ¿no? Ahí era más chiquita, y me dice, una vez fuimos a una radio que se veía un estacionamiento por la ventana, decía así, y entonces le dije, ¿y vos cantabas ahí? ¿Qué se escuchaba por la radio? Porque yo era chiquita todavía, sí, te escucharon todo cantando, le decía. Y sí, bueno, yo tengo la característica que puedo componer en cualquier lugar o momento, viajando, en un lugar que hay otros hablando, yo me meto en mi mundo y no me importa nada, digamos, ¿no? Yo estoy con una idea en la cabeza y sale en algún momento, y sí, la voy cantando, a veces a capela, ni siquiera la compongo con la guitarra, ¿no? Porque yo me considero más que un músico, alguien que le gusta decir cosas, ¿no? Y bueno, y es como que la música es una excusa, Claro. por eso de vago que soy, nunca aprendí mucho a tocar la guitarra, nunca aprendí demasiado, porque siempre lo que más prioricé yo es en escribir, en poner cosas, bueno, El decir. el ¿no? decir, claro. Entonces, a veces cuando dicen músico, yo sí, hay gente que sí son músicos, yo no soy músico, soy, no sé, y no sé cómo Te entiendo, porque a definirlo. mí me pasa lo mismo con la actuación. Yo no me considero actor. Dicen que cuando te subís al escenario, listo, ya estás, pero me parece una falta de respeto decirme yo actor a los que se formaron, Es estudiaron, que se hay toda rompieron una el polémica, culo. porque claro, actor sería el que actúa y músico sería el que también hace música. O sea, básicamente es el acto de hacer, ¿no? Y después lo otro es un comentario ya si te formaste o no te formaste en una institución. Eso. Sí, a mí la ignorancia me hizo llevar a lindos caminos, en realidad, porque al no tener la formación uno es capaz de mezclar cosas, de estilo, o tocar algo que parece un tango, pero no es. ¿Y Claro. por qué? Porque no tiene la estructura que debería tener. Y antes me hacía más problemas, por eso digo, no, yo hago esto y Vamos. le gusta. Y Yo vamos hago para esto, adelante. loco. Yo hago ¿Te esto. gusta o no te gusta? Y eso aprendí también con los años, porque cuando me tocaba algún festival y había algún grosso, porque me tocó a veces tocar con gente muy grosa, ¿no? Y al principio me incomodaba, yo tengo que tocar después semejante guitarrista, semejante cantante, y después digo, yo no compito con el otro. Eso, pero me costó, tuve que aprenderlo eso, así, yo no voy a competir con el otro. Claro. Porque no, es como cuando corro carrera, hay tipos que corren una carrera y yo los veo en la largada y no los veo más. Y yo no voy a competir con ese porque, Claro. porque bueno, es un atleta de élite y qué sé yo, y hace el doble de distancia que yo hago en el mismo tiempo. Y bueno, yo me re divierto y la paso bien, y la verdad que valorarse en función a lo que hacen los demás me parece una tontería, ¿no? Sí, sí, muy bien. Bueno. ¿Querés ir al primer tema? Bueno, esperemos que no esté desafinada. No sé Escuchemos cuerdas. si- A ver. No sé qué voy a cantar, no tengo nada pensado ni preparado. Muy bien. Perfecto, como te dije. Mejor. Yo voy a salir un momentito afuera mientras preparás eso. ¿Te vas a fumar un pucho? No, tengo la imperiosa necesidad de ir al baño. Muy bien. Así nomás te lo digo, ¿por qué Muy no bien. confesarlo? Confesiones de invierno. Confesiones de invierno. Ah, La música va a inspirarte. Ahí va. esa era confusión en invierno. Bueno, tocate uno de Piero. Para el pueblo lo que es el pueblo. ¿Esa es la guitarra que llevas a las escaladas? Esta fue, sí. No es la que toco en los escenarios, pero justamente esta pequeña guitarra. Está buena para llevarla. Claro, que es una guitarra de los trovadores, justamente porque la donó un trovador, Víctor Sáez, Ajá. para los fogones, justamente. Y una linda guitarra que suena, y yo me encariñé, o sea, la llevo a los fogones, pero cuando ando haciendo cosas me encanta. Y es viajera. Me ya la está. apropié. Ya está, de una. Excelente. A ver qué vamos a cantar, a ver. Vamos con... Balada del pescador que llega a la orilla. Balada del pescador que llega a la orilla. Con lágrimas y pañuelos, con sus cañas y señuelos. Historias color azul, rojas y amarillas.
Balada del pescador, el viento lo mece. Balada del pescador, el viento lo mece. No tira piedras al agua y no le grita a los peces, porque la vida le da lo que se merece. La gente que nunca entiende de pesca ni de nada, lo acusan de ser persona indiferente. Él tira la línea y espera, como si nunca escuchara. Un día habrá una canasta llena de peces. Balada del pescador que llega a la orilla. Balada del pescador que llega a la orilla. Un día va caminando, otro lo verás sentado, pero nunca lo verás pescar de rodillas. Balada del pescador, el viento lo mece. Balada del pescador, el viento lo mece. No esperes algo distinto que corra entre la corriente. No puede ser pescador solamente a veces. La gente que nunca entiende de pesca ni de nada, lo acusan de ser persona indiferente. Él tira la línea y espera, como si nunca escuchara. Un día habrá una canasta llena de peces. Balada del pescador, balada del pescador, balada del pescador que llega a la orilla. Un día va caminando, otro lo verás sentado, pero nunca lo verás pescar de rodillas. Balada del pescador, balada del pescador, balada del pescador que llega a la orilla. Un día va caminando, otro lo verás sentado, pero nunca lo verás pescar de rodillas, pero nunca lo verás pescar de rodillas, pero nunca lo verás pescar de rodillas. Impresionante. Esa es. Bueno, acá se manifiesta un poco lo que decís, ¿no? Como en la música transmitir el decir, ¿no? El decir cosas que uno Está bien, no piensa. pasó nada grabando, no se preocupe. Ah, bueno. Ah, está muy bien. ¿Se escucha bien afuera? No, muy lindo, venía escuchando ahí en el pasillo. Tenías reverb. Totalmente. Tenías reverberación. Y sí, y de alguna manera la canción habla de eso, ¿no? De ser fiel a la esencia, a lo que somos, y vivir de la manera que uno considera correcta, por decirlo de alguna manera, y no con los parámetros que a veces nos venden. Y es un desafío porque hay que amoldarse muchas veces, ¿no? A una sociedad donde todo debe ser de una manera, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, y bancarse también las contradicciones, ¿no? Que también es otra cosa que a veces parece que le exigimos a un amigo o a alguien más que lo que le exigimos a quien habría que exigirle, ¿no? Que le exigimos a esa persona que haga cosas que nosotros ni en pedo vamos a hacer. Claro. ¿Por qué no compartís de esto? Y aparte está bueno, ¿no? Porque eso de perseguirse con las contradicciones, y vos decís, bueno, y yo también tengo contradicciones, ¿y cuál es? Claro, porque si no, pues parece que uno tiene que hacer todo perfecto, y y uno hace lo que puede, y eso aprendí también, que uno hace lo que puede. Porque a veces podría haber hecho, pero en el momento que pasó tal cosa, yo podía hacer esto. Es lo que pude. Claro. Y perdonarse uno mismo también y bancarse
porque me parece que esto de la culpa tan inculcado por las religiones, lo que hace que uno siempre esté en deuda y que nunca, si hasta nacimos con pecado, dicen. Yo no sabía eso, pero... Bueno, es una forma de dominar, ¿no? Claro. Y eso de tener que pedir perdón por todo también, Claro, que vos- es en parte de esa cultura. Pero vos Sí. sabés que yo vengo de una educación así católica, porque en mi casa eran católicos, y yo era chico y ya me hacía ruido eso, decir, ¿por qué nacimos con pecado? Yo no hice nada, ¿no? Y yo pensaba eso cuando era chico. Y me acuerdo Claro. que para tomar la comunión me mandaron a confesar, porque era obligatorio. Y yo no sabía qué pecado decir, ¿no? Entonces me inventé uno porque algo había que decir, porque ¿qué va a decir? Claro. Si no pecaste nunca, fuiste, ¿qué sos? Dios, te van a decir. No, esa cuestión de... Tuve que inventar un pecado Sí, y sí. y lo bueno que con 3 Padres Nuestros Esa cuestión de chico, ya lo zafé. a mí me pasaba lo mismo, ¿viste? Yo te digo, que ahí ahora te está viendo un cura o un padre. ¡Qué hijo! Claro. Es que en esa época, me acuerdo, primera Y comunión te va a todo. venir a buscar. Primera Confesar de comunión y nuevo. todo era. Yo le preguntaba a mi viejo, ¿pero qué voy a confesar? ¿Qué? Cuando me porto mal, ¿viste? Cuando Claro, me no, yo retan. la inventé porque ¿Qué no, onda? se ve que las que me mandaba para mí no eran malas las cosas, no eran pecados. Se ve que ya uno sentía de algún, yo creo que tiene que ver con la esencia, no con uno no puede tener esa sabiduría tal vez a esa edad, pero algo hay, ¿no? Algo me decía que algo no estaba bien ahí. Muy bien. Así que bueno, a eso era, ¿no? Entonces son las primeras, de los primeros no, y los primeros Claro. plantones. No, ahí tuve que al negociar y sistema. tuve que confesar. Está bien. No es malo cerro tampoco. Pero bueno, son recuerdos que uno tiene, ¿no? Y de la infancia y bueno. Yo fui monaguillo, de hecho. Ah, ¿sí? ¿Sí? Hice catequesis en Bahía Blanca en una capilla que yo creo que al día de hoy debe haber sido una de las... había una capilla y una parroquia que estaban comunicadas ahí en el barrio. Santísimo Sacramento, se llamaba la capilla. Y la parroquia era San Roque. Y yo creo que era de los... Mira, Bahía Blanca y de los pocos establecimientos así religiosos de lo que era el movimiento de los curas del tercer mundo, básicamente. Porque era todo lo contrario. En vez de meterte culpa como podría haber sido otro, era cuestión más de los mensajes, los valores. Un poco lo que cuando escuchabas a veces a Jaime de Nevares o al propio obispo Melani, Claro. que era esa cuestión. Y hice catequesis, llegué a ser monaguillo que me encantaba. El cura en la ceremonia a veces me tenía que pegar con el codo porque me cagaba de la risa las caras de la gente. Y el chabón también se ría. Si yo me reía, él empezaba a reírse. Pero no sería por el vino ese que da. No. Había una cosa que yo creo de eso de ponerte ponerte ese traje cual superhéroe de una capa y todo eso estaba divertido. Ah, de ahí vení. Te viene todo el superhéroe. Sí, así que Ah, era muy divertido. bien. Una época buena, pero por suerte no era esta cosa de la culpa. Sí, qué sé yo. Yo igual no quiero tampoco ponerme en lo que hay que hacer o no hay que hacer. El que siente y está contento y conforme. A veces uno es medio bardero, pero en realidad el que siente las cosas y bueno, está bien. La fe es incuestionable, qué sé yo. Uy, hay que ser. La otra vez hablábamos justamente con otro conocido que esta cuestión de. Bueno, hay una paradoja también, que uno no puede reclamar tolerancia si uno mismo no es tolerante. Claro, Y seguro. es verdad que es la paradoja, uno no puede ser tolerante con los intolerantes, Y en un amplio sentido de la palabra, ¿no? Ujú. Pero después, ¿cuáles hay que son ser los- respetuoso, porque hay gente realmente Claro. le hace bien en el caso de mirá lo que terminamos hablando, Miguel. Esto lo provocás vos. Yo. Está Si bien estaba en el porque- libreto acá que me dieron. Porque hay gente, por ejemplo, ahí yo tengo al definirme más hombre de ciencia que de fe, tengo una visión distinta de la vida, pero después veo gente que predica o tiene la religión y realmente le hace bien a esa persona. Claro. ¿Quién soy yo para decirle que lo tuyo son puras boludeces? No soy nadie, no puedo. Claro. No puedo. No. Y con la música pasa lo mismo. O sea, ¿quién soy yo para decirle dejar de escuchar tu música de mierda de trovadores? ¿Qué me importa el norte Claro. neuquino? Y bueno, ¿Quién soy es yo? una etapa, ya lo vas a superar. Y Lo vas a superar. vas a venir al fogón y te vas a tomar algo ahí. Trataré, Y la ahí tengo se- pendiente de hace años. Y ahí vas a creer que es lo mejor del mundo. Pero bueno, hay Se que arman- vivirlo. Hay que se vivirlo. arman buenos fogones ahí, Sí, ¿no? 32 días pendientes de vacaciones tengo. Y son los del año pasado. Bueno, Así el que puedo ir. fogón. Pero ¿desde cuándo se arman esos fogones? ¿Qué mes? En diciembre. Desde diciembre. No, el encuentro de robadores es en diciembre, entre Navidad y Año Nuevo. Si bien se hace un espectáculo en la Plaza Andacollo con sonido, luces, más que más tipo festival, el encuentro son varios días. Y bueno,
En la teoría es un día antes, pero que es el fogón. Pero ya una semana antes ya llega gente y una semana después sigue habiendo gente. Muy bien. Y es muy... Es convocante. Sí, y además es que son horas de escuchar canciones propias, ¿no? Que esto no es muy común. Esto no es muy común porque generalmente en los fogones cantemos la que sepamos todo y terminamos cantando todo concluye al fin. Temazo, pero bueno, es Presente. es una típica fogón. Sí, pero es inevitable, pero Rasguña habría que las ir piedras. erradicándolo. Por lo menos hay que dejarlo descansar 2 años. Canción para mi muerte. claro, pero bueno, lo que tiene el Rasguña encuentro las de piedras. trovadores es que lo que más hay son canciones propias, ¿no? Y los trovadores y los poetas tienen esas ganas de mostrar lo nuevo que escribieron, lo que hicieron. Entonces, esto escribí. Y muchas canciones tienen que ver con el Nahueve, con el encuentro, que también es sorprendente que, más, yo estoy en algunas canciones del Gaby Barrio que me nombra, ¿no? Y yo digo, yo la escucho y digo, ¿cómo voy a estar yo en la canción? Tremendo. Es muy loco eso, ¿no? Así que bueno, realmente pasan cosas muy, muy lindas. El lugarcito donde nos juntamos, que es una casita de orilla en la web. Ahí Jorgelina Sotelo le escribió una canción que dice naranja y azul la casa, así que no la puedo pintar más de otro color porque ya quedó Hacelo inmortalizada. que cambie la letra. Claro. Obligala a Sotelo. Hay que ver si rima. Que se joda, ella la compuso, Tomás. De Contreras nomás. Así que bueno, todas esas cosas pasan. Que así se salvó ahí el fogón, ahí a metros de. a metros cuando creció en la web ahora con, sí, con tuvo el temporal. agua, que no pudimos ir en ese momento porque estaba todo cortado, así que ni bien pudimos llegar, ahí dejamos la camioneta en la ruta, llegamos caminando y bueno, y cuando vimos que el agua había sido benévola, que no había roto nada, sino que pasó cerca nada más, así que bueno, de alguna manera fue una alegría obviamente y bueno, y sigue aumentando la mística. Muy bien. Che, Miguel, ¿puede ser otro tema? Sí, puede ser. Vamos. Vamos a hacer algo que tenga que ver con el Nahueve, ya que estamos. Dale. Ya que estamos. Puse un disco, lo escuché desde Andacollo hasta Neuquén. Sonaba cada canción, hablan de mí, hablan de vos. Melodías sin final, la cordillera quedó atrás. Una sonrisa sin razón, complicidades de este amor. Llega un mate y otro más, tantas palabras que inventar. Hilos de un macramé se van tejiendo sin querer. ¿Quién lo iba a imaginar? Tal vez unos años atrás. Este camino del sol que recorremos juntos son. Y soñar junto a la Nahueve sin saber lo que vendrá, y algo vendrá, siempre vendrá, y algo vendrá, siempre vendrán. Y otro disco que escuché yendo a Andacollo desde Neuquén, con lo nuevo que encontré, y siempre es tan lindo volver, es tan lindo volver, siempre volver, y es tan lindo volver, siempre volver.
Vamos. Vos sabés que recién caigo, pensaba en gotas de lluvia cuando escuchaba recién tocando la Sí. canción. Sí, ¿no? Tiene esa onda acuática. Sí, Te totalmente. lleva. Muy bonito tema, Miguel. Bueno, gracias. Bueno, y tiene que ver con eso, ¿no? Con que a veces está bueno andar recorriendo por ahí, pero bueno, eso del volver que hace que uno se sienta en su casa, así que bueno. Y así que a veces salimos medio como obligados en alguna manera porque está bueno nutrirse de otras cosas y juntarse con otras personas, pero bueno, como para ir enriqueciendo y seguir escribiendo y ese tipo de cosas. Es un buen lugar, ¿no? Ahí inspira, digamos, la naturaleza, toda la zona en la que vivís. ¿No extrañaste nunca en en esas primeras épocas Buenos Aires, no? No, extrañar no. Igual fue así, se decía paulatino, porque yo al principio volvía más o menos de vacaciones, entonces iba, me juntaba con amigos de allá, Porque al contaba. principio vos que decías 200 personas, debe haber sido un tema, ¿no? 200 personas y de pronto había una microcentral, se cortaba la luz. Una vez tuvimos 7 meses sin luz. No. Y una vez fue muy loco porque, Perdón, no es para reírse, pero igual. bueno, fue muy loco una vez porque estaba en Buenos Aires, había ido a la cancha. Así que, no, fue al revés, bueno, no importa, pero estaba acá y viajé a Buenos Aires y al otro día llegué a la mañana y a la tarde me fui a la cancha. Yo decía, pensar que yo veía ahí 50.000 personas. Claro. Y decía, y yo donde vivo hay 200, 300 y no hay 50.000 en media provincia, tenía que ser Claro. porque de Zapala para allá recién. Así que bueno, esos contrastes. Y no llegué a extrañar. Vos sabés que eso que dicen que hay que pasar el invierno, decía el Sobray. Pero... La UCD, que no sé, centro candidato de la UCD. En realidad yo nunca lo viví como algo difícil. Para mí fue una especie de aventura siempre. Y además una cosa que yo valoro, que me gusta mucho, es que uno vive un poco el ritmo de la naturaleza, ¿no? Porque acá en las ciudades, de pronto, no sé, hay una reunión y se hace, pase lo que pase, ¿no? Y allá de pronto, se cortaron los caminos, bueno, hoy no, se hace la semana que viene. Son otros tiempos, más relajados, ¿no? Otros tiempos, claro. Y como más ligado a la naturaleza también, ¿no? Si hace calor, hace frío, si hay lluvia, si hay nieve, se corta el camino, si cómo estará para ir, bueno. En cambio, yo veo que en las ciudades, hasta que produzca una catástrofe, vivimos como por encima de la Sí, naturaleza. funciona. Claro, Sigue funciona igual, sigue ¿no? andando todo. Y en cambio nosotros vivimos más en el día a día, ¿no? Esto de llegar a un lugar, hasta acá se puede pasar. Bueno, el otro día lo vivimos con todas las crecidas. Vamos a tal lado, no, el río subió y se cambió el camino. ¿Qué hacemos? Bueno, peguemos la vuelta, volvemos otro día, averiguamos cuándo arreglaron, pasaron las máquinas. Bueno, Tranca. claro, ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, y eso uno lo vive como lo cotidiano. De hecho, en el año 91 se llevó el puente Andacollo, que era un puente grande en ese momento, y unía todo el norte. Y nosotros estábamos en Manzano Argo y nos dicen, mirá que el puente se lo llevó el río. Bueno, que íbamos a pensar que era cierto. Y llegamos y nos encontramos, porque las comunicaciones no eran como ahora, no veía fotos, no había red, entonces te decían eso y vos decís, el que lo dijo anda a saber de dónde lo sacó, porque no había forma de verlo. Entonces llegamos y no estaba, así que llegamos ahí, nos quedamos, y justo en ese momento andaba Salvatori recorriendo la zona en helicóptero, y vio que había unos ahí en la orilla del río y bajaron el helicóptero y nos fueron pasando a todos. Así que mi único viaje en helicóptero... ¿Piloteaba Pedro? No, ahí nos mandó el chofer. ¿Qué recuerdo? ¿Te imaginas selfie con Pedro, el chabón? Claro, no voy a selfie, nada. Así que no tenemos ningún recuerdo de eso, solamente mi anécdota. Está bien, está bueno. La podés recordar como quieres, le agregás condimento. Claro, vos como sí, querés. sí, está mal. Con la música, el tema del lobo de aire y Claro, todas esas cosas. claro. Esa Perdón, así le decían popularmente a algunos, ¿viste? El Pedro Salvatori piloteando el helicóptero con el tema Lobo de Aire y Miguel Esprumón tocando la guitarra la canción del Nahuel. Pero son cosas de esos momentos, Sí, ¿no? sí. Bueno, y anécdotas hay muchas, ¿no? Hay muchas realmente relacionadas con esto, ¿no? De cruzar en un cajón, digamos, el río, bueno, o ese tipo de cosas. Ve imágenes de eso. Claro, y bueno, y eran momentos donde todavía en algunos
parajes se viven esas realidades, pero digamos cada vez, y aparte es más inmediato la comunicación. Antes uno se había cortado el camino en un paraje más arriba, como era Pichinauquén, y uno no sabía nada de lo que había pasado ahí. No sabía si el río se había llevado a alguna casa, si se había ahogado a alguien, no sabía nada. Así que hasta que alguien a caballo no pudo ir y llegar y traer la noticia, ¿no? Y ahora no vivimos de una manera tan diferente que no sé, tendrá algunas ventajas, pero varias desventajas también, ¿no? Sí. La inmediatez hace que todo sea, bueno, lo mismo nos pasa con el arte, seguimos relacionando. Nadie se escucha un tema completo, un video completo, como que yo decía, ¿y yo qué? ¿Tengo que hacer un videoclip de 30 segundos? Digo yo, porque parece Claro. que nadie, Sí. nadie va a escuchar No, aparte, tanto. vos fíjate, eso es verdad, es verdad que esto que decís pasa en la música, pasa en el cine, pasa en el video, es como que esta cuestión del ya, y de, yo digo, Estamos en la época del escroleo. claro, De de pasar la así, generación tuki, tuki, TikTok, tuki. Claro. que es una generación amplia, no es solamente los pibes de ahora, es como que todo tiene que ser corto, tipo, una película debe durar menos de 1 hora y media. Y además de corto, no tiene que ser profundo, porque nadie quiere pensar mucho tampoco. O lo mismo una publicación en una red, si está tiene mucha letra, ya no lo lee nadie. Claro. ¿Viste? Tipo, sí, es verdad eso, es verdad. A menos, Supera las 2 palabras, ya no te lee nadie. La inmediatez. Y- Claro. Decís buenos días a todos, ya no te lee nadie. Claro, no, y eso por sacar. eso, Me derecho a... y por eso tiene tanta efectividad la fake news también, porque los tipos miran títulos Claro. y encima estos diarios grandes, ¿no? De las grandes corporaciones, que te ponen un título Que la misma nota sugerente. Sí. Mira, hay una noticia, lo voy a decir ahora. Decilo. Hay una noticia que estuvo en estos grandes medios de acá de Argentina, que era de una docente que no había ido a laburar nunca y se había tomado licencias todo el tiempo. Lo vi, Sí, eso, ¿lo y viste? era en 20 Italia, años. ¿no? Bueno, Ah, era de Italia. Era de Italia. Y todos, o sea, el título te lo tiran así, ¿para qué? para que Obviamente diga, los grandes maestros quieren laburar. van ahí, claro. La típica los comentarios eran siempre el mismo. Acá en Argentina siempre. Era de Italia. Te lo ponen a propósito para que generen esa, digamos, enojo contra los Que docentes. además podía ni siquiera existir esa persona, porque Claro. ¿quién va a ir a corroborar si en Italia? no. Tal cual. Y aparte te lo ponen a cada rato. No es que apareció una vez. No. A Pero cada si rato. vos Todos lo- los tipo- días. Pero si vos lo mirabas, ni El secreto siquiera oculto de- sabía por qué esa maestra no fue a trabajar, porque ni siquiera aclaraba Claro. si estuvo enferma, si fue una licenciatura, no decía por qué no fue a trabajar. Entonces, hasta podría ser que ni siquiera era un delito lo que hizo, ¿no? Porque a lo mejor estaba enferma, no dice. Bueno, y no es la primera vez. Tiempo atrás también una docente no sé qué que había tenido, por ejemplo, una relación con un estudiante. La maestra acá en Argentina. No, era una noticia de Estados Unidos. No. Y también la repetían. Había No, una tremendo. diputada que estaba con las patas arriba de la butaca de adelante, también que la pasaron mucho, y que decían que estaba durmiendo en la sesión, y hasta le ponían el nombre, pero esa era una diputada de otro país que tenía un pie quebrado, no sé, que no estaba durmiendo, pero ni siquiera era de acá, pero ya decían hasta de qué bloque era. Y como uno ni los conoce, O sea, vos el día que aparezca Miguel Esprumón canta un tema de elegante, Ya está. este se vendió al sistema. bueno, hay que ver cuánto... Claro, había que leer un poquito más y era que cantaba de elegante sport, digamos. Claro. Pero vos sabés que y con respecto a eso, no solamente noticias así, sino que muchas veces el título ni siquiera dice lo que tiene el contenido. Ujú. Que esa es otra, por ejemplo, Claro. dice fulano tal cosa y vos lees el artículo y en ningún lado dice eso. Yo tengo que, una vez en otro programa yo te contaba cómo había que cómo darte cuenta que una noticia ñoña, de las cosas, por ejemplo, me gusta, es falsa. Cuando vos arrancás el título primero, si no te dice nada del título, ya empezás a dudar. Claro, Tipo, la verdadera razón por la cual Juan de los Palotes no quiso hacer tal cosa. claro. ¿Viste? Y después La los- razón no aparece. son los primeros 4 o 5 párrafos haciéndote una nota sobre el contexto Sí. o algo, y recién en el sexto ahí te dice lo que supuestamente el título. Decís, nada que ver. Nada que ya ver. así, en el cuarto Bueno. párrafo aparece la noticia que supuestamente Ahora el título es falso. estamos en la época donde vamos a ver
cuáles son los jugadores que van a comprar los equipos. Entonces dice, fulano va a ir a tal lado y no hay nada, ¿viste? No, pero escriben la noticia, después no pasa nada. Si nos tomáramos el trabajo de anotar, seguramente vemos que el 99% de esas primicias nos ocurren. Es como pero... Pitilanga en Papeles en el Viento, más o menos. Claro. No hacía nadie. Claro, pero fíjate que bueno, se ve que Sacheri lo conocía bien el medio. Para mí era Niembro ese que describe. Es Niembro. No, aparte Rabinovich lo hace muy bien. Sí, era Niembro. Claro, y cómo crean, cotizan jugadores con solo nombrarlos, ¿no? Claro. Y uno ve los partidos y ve que de pronto hacen comentarios y uno está viendo el partido y no ve eso que están comentando, ¿no? Dice, ¿cómo se nota la jerarquía? Y fue la primera pelota que tocó. Y vos decís, ¿qué te hablando? Pero ¿sabes qué me pasa? Vamos al cine. Me pasa cuando veía los videos, porque me saturó del nabo que hace, te lo resumo así nomás, que decía, primero encontrarme de haber visto las mismas películas que supuestamente bardeaba, y yo no me tomo en serio ni las propias películas que más me gustan, y decís, pará, esto nunca pasó en la película. O forzando el chiste lo cuenta así nomás, claro. O peor que, bueno, vamos a ver esta película, la cual me habló este boludo, perdón, ya estamos en horario de protección, salimos del horario de protección. ¿Se puede? 22:11. ¿Se puede decir boludo? Sí, ya se puede decir boludo. Bueno, dijimos el cupo de boludo al principio, ¿te acuerdas? Que después no te conté. No escuchó nadie. Sí, que nada que ver, decía, es una cosa tan intrascendente como una película ni en el deporte ni en la política ni hablemos. Claro, y bueno, yo me tomaba el trabajo de googlear esas noticias primero, y después ya me cansé, ¿no? Claro. Pero para ver si era cierto, o la imagen, de dónde salía, y no hay, muchas veces no hay nada. A veces uno lee algo y lo googlea y no existe nada. No existe, sí. No existe nada. Y lo que sale es la noticia falsa muchas veces. Uno googlea y sale lo misma noticia falsa que uno está. Es la única información real, es la noticia falsa. Que se esparce por el universo. Bueno, y hablemos de lo que hablábamos fuera del micrófono de la colecta, la cantidad de cosas que es respetable de muchas posiciones, pero de pronto después cuando se demostró que todo lo que se decía no era así. Pero no importa la realidad. Sí. Yo pienso que la realidad es irrelevante. Sí. Porque yo a veces hablo con gente que sigue repitiendo cosas que fue demostrado hasta el hartazgo que no fue así, y te lo siguen repitiendo porque se quedaron con el título. Está estudiado eso, está estudiado ya de hace años y genera algo en la gente y se repite como loros y ya queda como una verdad. Claro. Che, Miguel, sí. Quería hacer una pregunta porque por favor. Con Miguel es una persona con la que hemos hablado bastantes veces en las redes. Es la primera vez que nos podemos charlar, a pesar de haber gestionado notas y entrevistas. Sí, estaba del otro lado siempre. Siempre estaba del otro lado. Del vidrio. Y una de las cosas que siempre que hemos tirado algunas cosas en esta charla, que siempre charlamos con Miguel, es el lugar que le damos a nuestros artistas, de cómo hacer escuchar nuestras músicas. Él, por ejemplo, hoy la última foto que subí promocionando esto, que puse la foto esa con el Photoshop de nosotros como si fuéramos los tres chiflados, con un tema del Gaby Barrios. Sí, lo escuché. De empezar a aprovechar también las redes. Es verdad que no están todos los temas, tampoco están todos los temas de otros músicos, de otros estilos, de otros idiomas, de otros lenguajes. De empezar, él me lo charlábamos los tres por WhatsApp, de empezar a ilustrar las historias, aunque sea un videito boludo de foto que te fuiste, no sé, a tirarle piedras al río, ilustrarlo con la música de un artista local. De un artista local. No importa, de pronto me pinta tener un tema de Pilotos en el Viento de Matt Seven, de Pilotos del Viento, escuchame, Pilotos del Tiempo. Del Viento. Ya te rebauticé otra vez. ¿Viste cómo es la cordillera del Viento? Son de allá, del norte. Sí, con esa música, y dije, tiene razón, porque es una boludez, y en esto la red está bueno, porque a veces te permite escuchar, ¿de dónde es este tema? Yo lo estoy haciendo eso, pero uno tiene que tomar el trabajo de editar, porque como las aplicaciones no te aparecen la opción de poner tu propia música, sino que te da a elegir entre un creo, no sé si alguno. Sí, no sé cómo el Gaby logró que Instagram ponga el tema de él. Bueno, yo lo que hago, yo lo edito por afuera y después subo el video, ¿no? Lo subís a YouTube, digamos, a tu canal. No, al Instagram o al Facebook, pero subo el videito ya con música. Claro.
con la música. Original. Y sí. si ustedes se fijan ahí en el Instagram, esos reels, que no sé por qué se llaman así, reels, Ujú, para mí. sí, sí. Sí, viene de, Viene de ahí. ¿Viene de ahí, de Del pescar? cine, ¿no? Ah. el reel del rollo de... Del rollo. de filmar. No, yo sabía el de pescar, ¿no? Bueno, entonces, yo ahí tengo varios y a veces cosas así, así un ascenso a un cerro y ese videíto lo editaba con canciones y ponía de quién era la canción para que la persona que lo vea, por lo menos lo lea una vez. Y yo creo que eso es muy importante, que lo vayamos haciendo como una cosa a pulmón, porque vamos en contra del sistema, ¿no? Porque lo otro es más fácil y rápido. Entonces tenemos que tomarnos el trabajo, ¿no? Sí, sí. Acompañarnos, digamos. Acompañarnos, porque si no, siempre decimos que las cosas están mal, bueno, pongamos la parte nuestra para modificarlo, aunque sean pequeñas cosas. Yo creo mucho en las pequeñas cosas, ¿no? Porque a veces uno se queda con las grandes utopías que no se puede, no dice, bueno, porque que tiene que caer el capitalismo. Bueno, sí, pero entonces me quedo en el sillón protestando porque el capitalismo no va a ¿Qué caer. estás haciendo, Miguel? Esperando que se caiga el capitalismo. Claro, Y muchas veces esas grandes luchas nacen de pequeñas cosas, ¿no? claro, pero muchas veces Es increíble cómo va generando hay también. hasta revolucionarios profesionales que de alguna manera nosotros siempre estamos en contra porque el problema es el capitalismo. Bueno, está bien, pero también pasan cosas todo el día. Si tu vecino no tiene que comer, ¿lo podés ayudar o no? ¿O esperás que caiga el capitalismo? Claro. También Sí, como podemos- Las que hay urgencias. quienes buscan que nos concentremos solamente en estas grandes luchas que tal vez no vamos a llegar nunca a nada, no porque no sean válidas, y nos perdemos estas cosas, estos pequeños cambios del día a día de lo cotidiano. Y además, hasta yo me pregunto si no es un poco soberbio, ¿no? Creer que tenemos la aposta, porque creemos que todo el mundo está en contra del capitalismo. O sea, porque a veces nos arrogamos el sentir de todos y de todas, ¿no? Y decimos, pero la gente quiere que caiga el capitalismo. Porque no, o quiere que dentro de este capitalismo que haya un reparto mejor. La gente no quiere tener menos de lo que tiene tampoco, ¿no? Y a veces las cosas que tiramos implicarían Es un gran debate. y implicaría mucha violencia también, porque ¿cómo lo vamos a lograr? Y tenemos que matar gente para eso, porque los que tienen la manija de todo no la van a largar así nomás. Entonces, ¿estamos dispuestos a eso o no? Y si somos 3 los que estamos dispuestos, es genuino que 3 volteemos al gobierno, que no sería el gobierno de acá, ¿no? Porque estamos hablando de algo que se repite en todo el Y mundo. tiene que ser masivo. Tiene que ser masivo. Entonces, mientras tanto, porque pongamos que tengamos la utopía como para caminar, ¿no? Como que dice que para eso sirve la utopía, ¿no? Como el horizonte, ¿no? Entonces decimos, bueno, ponerle que mientras tanto, ¿qué hacemos? Y yo creo en las pequeñas cosas, en lo posible. Yo digo, bueno, ¿qué puedo hacer? Entonces, si yo digo que la canción nuestra y de autor no la pasan en ningún lado y qué sé yo, y viene un famoso y le pagan 45 millones, bueno, pues me quedo despotricando nada más, o mientras armo un encuentro a trovador y tengo Activo. un lugar donde De una. estamos cantando las Bueno, canciones. estás activado. Yo creo que una cosa además no quita la otra. Ujú. Y además otra cosa, ¿por qué le pagan 40 millones a ese artista que viene de otro lado? Porque la gente va a ver eso. Y para ellos el éxito es la Claro. masividad. Si vamos nosotros a esa fiesta, no estoy hablando de la confluencia, pero podría ser. Ujú. Si La vamos forma perfecta para decir que estás hablando de eso es decir que no estás hablando de eso. Miguel. Bueno, entonces... Pero si sí, sucede vamos acá. solamente- Se entiende. Estamos hablando acá Claro. de lo local, pero pasa en todas partes si del país. vamos y del solamente mundo, nosotros a esa fiesta, no va a ser masiva. ¿no? Claro. Y yo lo asumo porque yo no hago música para las masas, porque lo que yo hago no está enfocado por ese lado. Y entonces, si vamos nosotros solos, entonces, bueno, y para los que organizan fiestas que no son gestores culturales y no son empresarios de espectáculos, lo que interesa es el espectáculo. Si ustedes lo escuchan, cualquier funcionario cuando habla de cualquier actividad, lo primero que va a nombrar cuánta gente fue. Claro. Dice, ¿cómo anduvo la fiesta? Muy bien, pasaron 3 millones de personas. Ajá. Si ustedes presten la atención, lo Muy primero bien, que... Miguel Esprumón. 3 millones de personas, vamos. Con el tema de Vita juntó 3 millones de peronchos en la isla. Impresionante. Claro, y podemos traer peroncho a otros lados, porque hay gente que es peronista pero no lo sabe. Ese es el Entonces, título de tu nuevo disco. Llevando peronchos para todos lados. entonces a lo mejor habría que también
ser consciente de la realidad, porque Claro. si no estamos hablando de algo, bueno, pero ¿por qué es así? No es en contra nuestro, porque si nosotros le diéramos de comer, también nos pondrían a nosotros, en realidad. Lo que hacemos no le llenamos el lugar, si no, no les importa, porque cuántas cosas que tenían mensajes revolucionarios, el sistema lo cooptó igual, no es que dijo, no, porque si hay plata no les importa nada. Canto canciones Sí, sobre pobres a 10.000 pesos la entrada. ¿Vas a ver? Miguel, bueno, tenemos que ir cerrando porque el tiempo es tirano acá en el streaming. ¿Podemos cerrar con un tema? Sí, ¿quieren algo en especial? ¿Se puede adelantar el tema? Ajá. Sí, porque usted puede, porque en realidad ¿Tenemos una exclusiva? lo que vamos a escuchar el jueves, que es el videoclip, es una versión de estudio con otros músicos. Esto va a ser una versión parecida a la que estoy cantando, subiendo Única. la corona, que con la guitarra. Y son 17 deseos, que es una canción que son deseos para mí también. No es que estoy dándole consejo a los demás, sino que son las cosas que uno va aprendiendo y cada tanto es bueno recordar, ¿no? Y empieza diciendo que no vistas con ropa de colores solamente en vacaciones. Y esa frase es casi literal, Interesante. porque un día estaba en el Domullo y de pronto paró una camioneta de esas muy caras que ni la marca somos capaces de decir, y baja un matrimonio mayor, todo bien de colorinche vestido, ¿no? Y yo me imaginé que el que tenía esa camioneta, me imaginé, porque no lo voy, qué sé yo, quiénes eran, pero me imaginé, esta gente no debe vestirse así todo el año, esta gente se viste así porque está de vacaciones. En el año se viste Y gris. se viste gris, ¿no? Pero no lo llevó Salvatore en el helicóptero. No, pero llegaron. Y entonces así arrancó con esa frase y ahí empecé a tirar otros deseos para la gente. Que no vistas con ropa de colores solamente en vacaciones. Que no calles las palabras que tu pecho se esfuerza por liberar. Que no dejes de jugar solo por miedo a nunca ser el primero. Que no creas que el que gana es el que lleva toda la felicidad. Que no pongas etiquetas en la gente, mucho menos a vos mismo. Que no creas que lo lindo del envase te asegura calidad. Que no gastes las cuotas de tu tiempo comprando lo innecesario. Y no creas en las cosas que te cuentan y no pudiste mirar. Y que creas en vos. Que no cambies tus pasiones y tu esencia por jaulas confortables. Que no digas las palabras que lastiman, porque puede no haber más. Que no agonices 6 días a la semana esperando algún domingo. Y no olvides cómo era ese camino que te trajo hasta acá. Y no dejes que te digan que es muy tarde para cumplir algún sueño. Que no quedes con la duda para siempre de lo que pudo pasar. Que no creas que mañana es el momento para disfrutar la vida. Y sospecha de quien te roba el presente y te promete eternidad. Y que creas en vos. Y que creas en vos.
Impresionante, Miguel. Bueno, Exclusiva muchas de gracias. Chivos Expiatorios. Exclusivo, chivos expiatorios. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más chivos expiatorios.